Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. Ayer, en el marco de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, se produjo un hecho muy importante que yo diría tiene un peso simbólico muy significativo, pero además tiene un peso, diría yo también, institucional, que estuvo cargado de lo que debería ser la regla principal que marca la pauta del relacionamiento de distintos actores en un sistema democrático. La democracia es un sistema que, por cierto, tiene sus dificultades, tiene sus problemas y también tiene esa habilitación para la ciudadanía de ir fortaleciendo sus principales pilares, ojalá de manera permanente, para que justamente ésta pueda ser el espacio donde se resuelvan las controversias de manera pacífica, pero a la vez de cara a darle a la gente esos derechos que necesita para jugar con las reglas que la democracia también habilita para estos fines. Y en ese esquema, por supuesto, todos tienen un espacio, el equilibrio de poderes, el balance de poderes es fundamental, la independencia en las instituciones es central, la libertad de expresión es fundamental y, por supuesto, es fundamental también la participación ciudadana, la deliberación sobre temas de interés público, la racionalidad de la deliberación sobre temas de interés público es un elemento fundamental del sistema democrático, pero lo es también en el marco del establecimiento de los poderes concretos que el Estado de Derecho prevé justamente para su funcionamiento, que no se vaya a confundir el rol que tienen algunos actores. Y las Fuerzas Armadas tienen un espacio, no es que no tengan un espacio, lo tienen, pero dice la propia Constitución que no son deliberantes, no son deliberativas, no son las que deberían participar en las decisiones que la política tiene que tener como su función principal. Es decir, no pueden participar en política en ninguna de sus expresiones. Y además se deben dedicar centralmente a contribuir de manera significativa a mantener la paz, pero sobre todo a evitar cualquier contratiempo que pueda venirse de los múltiples conflictos en expresiones diversas que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen un rol de seguridad nacional. Ese es su rol, que a través de la historia de nuestro país, que está en el ámbito de su vida republicana, por cumplir ya 200 años de independencia, haya sufrido y haya sido parte de una serie de episodios donde los militares protagonizaron eventos rompiendo la ley, rompiendo el Estado de Derecho y adjudicándose o atribuyéndose cosas que no les corresponde, es lo que tiene que movernos para que las situaciones que tienen esas características no se repitan. Y, por supuesto, aprendamos lo que ahí nítidamente nos expresaba, que eso no es lo que más le conviene a un país. Y entonces, dicho eso, y hablando así de cómo funciona el sistema democrático, lo que ayer ha sido un asunto muy interesante, muy simbólico, institucionalmente muy relevante. En el marco de, como decía, el Día de las Fuerzas Armadas, se reunieron, por supuesto, los actores protagónicos de un episodio reciente que ha sido penoso, que ha sido vergonzoso y que ha sido muy riesgoso y que felizmente tuvo el mejor desenlace que pudo tener, porque de lo contrario hubiésemos estado asistiendo a una distorsión central del funcionamiento del sistema democrático, donde los militares, metiéndose donde no debe, porque algunos civiles blandengues, pero muy oportunistas y con avidez de llegar a como sea el poder, pues le tocan la puerta para que puedan desde ahí tener, entre comillas, ese respaldo y darles, entre comillas, esa tranquilidad. Felizmente eso no se consumó, felizmente eso no se materializó, porque la madurez de las Fuerzas Armadas, que por supuesto tiene otros problemas que resolver, sin lugar a duda, que seguramente usted ya en algún otro momento ha podido conocer, pero en ese aspecto creo que la tienen clarísima. En democracia, las Fuerzas Armadas se subordinan al poder civil y es el presidente de la República el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que ha sucedido ayer ha sido eso. El presidente de la República asistió, pero asistió también a esta ceremonia, ¿no? Ahí está la fotografía, el presidente del Congreso de la República,
el señor Merino de Lama, que me da la impresión, intuyendo lo que ayer el presidente de la República iba inevitablemente a mencionar y a decir, pues el día previo a esta ceremonia anunció o lanzó esto que algunos seguramente con entusiasmo, otros como yo con algo de duda, pues dijo el presidente del Congreso de la República iba a ser un nuevo momento político donde él quería darle al presidente de la República la posibilidad de que pudieran juntos desarrollar un plan que evite las tensiones y que pueda administrar de mejor manera una relación inevitable para el bien del país. Yo creo que sabía que podía más adelante suceder un incidente como el que ha sucedido el día de ayer. Y el presidente de la República, sin lugar a dudas, en un gesto político importante, aprovechó esas circunstancias para decir lo que había que decir sobre ese incidente y mandar el mensaje a los militares, pero mandarle el mensaje también a quienes quisieron aprovecharse de su cargo para distorsionar el rol que los militares pueden cumplir. Y el presidente de la República le dijo al señor Merino de Lama, porque a él se dirigió, esto fue un asunto, le habla a Juan para que escuche Pedro, evidentemente se estaba dirigiendo al señor Merino de Lama cuando dijo que no se puede tratar de utilizar a las Fuerzas Armadas en asuntos que son alejadas de lo que la democracia plantea como el rol fundamental de los uniformados y uniformadas en nuestro país. Y además dijo que no se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para fines particulares y para fines subalternos. Felizmente, digo, para el presidente del Congreso de la República, en esta época tan dura que estamos viviendo y donde la distancia social y el uso de la mascarilla son centrales y fundamentales para evitar una segunda ola y para, por supuesto, ojalá estas cifras que indican un mejor momento y un mayor control de la pandemia, ¿no es cierto? Felizmente, hay que decir esto está bajando, voy a regresar a eso en un ratito, pero el presidente del Congreso estaba con la mascarilla y no se le pudo apreciar el gesto que sin lugar a duda habría sido de disgusto por lo que ayer claramente le decía Martín Vizcarra. Martín Vizcarra estuvo muy bien plantado, dijo las cosas como había que decirlas con mucha severidad y dejó al presidente del Congreso de la República como hay que dejar a alguien que intentó eso que mayoritariamente en el Perú se ha rechazado. Pero vayamos sobre imágenes y además escuchando al presidente de la República cuáles fueron estas afirmaciones que hizo ayer el presidente Martín Vizcarra en el marco de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Dice, no están al servicio de los intereses partidarios y grupales. Se refiere a las Fuerzas Armadas, por supuesto. La institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas está garantizada y debe estar fuera de cualquier duda. Hoy contamos con instituciones militares sólidas, profesionales y respetuosas del Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia. Las Fuerzas Armadas están al servicio del país, no de intereses partidarios, grupales ni subalternos. Bueno, clarísimo, ¿no? Es decir, si ya el señor Merino de Lama no se sintió aludido por una afirmación tan directa, tan severa, pero tan válida constitucionalmente y tan oportuna, ¿no es cierto?, pos una intentona golpista de un sector donde el que tenía al costado encabezaba justamente esta contraofensiva, es evidente que el presidente quiso mandar ese mensaje. Pero es un mensaje que creo yo apunta en esas dos direcciones. A las Fuerzas Armadas, por supuesto, le dice esto es ahora distinto, ha dicho son unas Fuerzas Armadas sólidas, ha dicho profesionales, respetuosas del Estado de Derecho y de la democracia. Y entonces pone a las Fuerzas Armadas, mandándole un mensaje que ahí es donde tienen que quedarse como responsables, maduras y que han aprendido la lección que hace no mucho nada más en la época del Fujimorato, pues nos hizo tanto daño como ustedes seguramente hasta ahora siguen contabilizando o todavía identificando algunos de los rezagos de esa mala actuación que les llegaron al poder y por supuesto utilizaron perniciosamente a las Fuerzas Armadas, sobre todo a sus altos mandos, que bajaron la cabeza frente a un traidor como Vladimiro Montesinos, para que junto con él y bailando de la mano con él y Fujimori, pues robaran
y generaran actos de violación de derechos humanos que, por cierto, en una sociedad democrática, por eso la democracia es fundamental, han sido sancionadas y por eso es que Fujimori y Montesinos están donde están. Pero no solo pasó esto, no solo el presidente de la República dijo esto que ustedes acaban de escuchar. El presidente trató de enfatizar todavía en que tiene que vincularse la sensatez, el sentido común al accionar político y no deben privilegiarse los apetitos de ninguna índole. Bueno, ya si eso el señor Merino de Lama no lo entendió, ya el problema no solo es su desmedida avidez por el poder a costa de cualquier cosa, sino una reducida capacidad de poder entender lo que literalmente le están diciendo. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República. Solo ocurrirá si reencauzamos nuestra política. Una política mejor no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo. Somos un país diverso, con diferentes enfoques y puntos de vista, pero siempre debe primar la sensatez y la responsabilidad, por encima de cualquier cálculo político o interés particular. La serenidad y la cordura antes que los apetitos individuales y el afán de algunos sectores por perturbar la marcha del país. Bueno, clarísimo, ¿no? Es como si hubiese estado el presidente de la República esperando esta oportunidad para poner los puntos sobre las íes. Y sí que las puso, y las puso de una manera muy firme, además. Y hay que ser, y esto creo, no hay que, hay que de alguna manera desperjudir el análisis de los niveles de filiación o anidación que uno pueda tener por los personajes políticos, sino entenderlos en su dimensión real. El presidente Vizcarra es un presidente producto de las circunstancias que ya ustedes conocen y no voy a mínimamente reseñar. Pero claro, ha demostrado en el tiempo corto que tiene, y eso es una debilidad, pero también ha terminado siendo para él una virtud. La debilidad es en términos institucionales, porque no ha en los últimos tiempos hecho un esfuerzo mínimo para que pueda su accionar en términos personales y su vínculo con la población agarrar un cauce institucional que no sea el ejercicio solo del cargo. Es decir, no se ha preocupado por ejemplo, tener una agrupación política, hacer un partido, tener un diálogo con otras agrupaciones políticas de cara a sostener las propias ideas y los planteamientos que él quiere sacar adelante, en tanto las reformas que imagina deben producirse. Es decir, ha jugado por fuera de lo que uno podría decir la institucionalidad política de nuestro país. Y eso, que es un asunto que, por cierto, está mal porque uno tiene que tratar de fortalecer la institución partidaria, ha terminado siendo la virtud de Vizcarra en su relación con la gente y en la manera como él ha canalizado y, por supuesto, ha capitalizado políticamente la reacción de la gente a favor de lo que él ha venido haciendo y lo ha hecho en términos estrictamente personales. Es decir, Vizcarra es el que tiene una buena relación con la gente y no necesariamente su gobierno. Y eso se explica en ese doble juego el presidente de la República. Por un lado, impulsar lo que él entiende y dice son las reformas institucionales, inclusive en materia política, para que la política cambie, pero él no se ha sometido, y la gente no lo ha visto dentro de ese paquete, como parte de esa clase política que hay que cambiar. Y eso ha terminado dándole los réditos que, pese a los severos golpes que ha tenido en los últimos tiempos y los errores que ha cometido en la gestión pública y los arrebatos y los embates que ha tenido en medio de esta pandemia, pues que su popularidad, si bien es cierto, ha bajado de manera importante, pero no lo suficiente como para decir que es un presidente pues totalmente deslegitimado, como malamente decían varios de los opositores en el Congreso de la República en el momento que querían vacarlo. Pero eso que ha hecho ayer el presidente de la República es un asunto que no hace cualquier persona. Porque tener la valentía de ir a donde están los militares y tener a quien hace solo unos días trataba de someter a los militares a una lógica insana, contraria a los fundamentos básicos del sistema democrático, y mandarle el mensaje también a los militares que nunca más deben meterse en una aventura de esa naturaleza, es un asunto que yo creo ningún otro presidente, por lo menos en los últimos tiempos, hubiera hecho con el énfasis que ayer se produjo. Y esto digo, hay que despercurrirlo de cualquier valoración que pueda hacer uno del funcionamiento en general del gobierno y el comportamiento del presidente de la República, sobre todo ahora
que está sometido a una dinámica pues de tratar de identificar si es que estuvo metido en un entuerto o no con el tema este de los audios. Pero concretamente lo que ha hecho ayer es un asunto que en democracia siempre se tiene que afirmar, y se tiene que afirmar de la manera como se ha hecho, para que le quede claro a todos los que alrededor de esta trama han estado empujando un asunto de desestabilización que tanto daño nos hubiera hecho, que no repitan esa intentona, porque por ahí va a venir la respuesta y que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a asumir un asunto de esa naturaleza. Porque ayer, junto con el presidente de la República, junto con el presidente del Congreso de la República, a quien estuvo dedicado todo el discurso, y estuvieron enfiladas claramente y direccionadas las frases del presidente de la República, estuvieron también dos otros protagonistas de esta historia. El presidente del Consejo de Ministros, que es el señor Walter Martos, y el ministro de Defensa, que es el señor Jorge Chávez, pero además el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Todos los actores de esta historia estuvieron ahí, y al estar ahí, al escuchar lo que se dijo, pero sobre todo al asentir y creer que eso es lo que en democracia se tiene que hacer prevalecer, el que ha terminado jugando fuera, o un offside, ¿no es cierto?, es el señor Merino de Lama. Entonces ayer se le dijo en su cara, y la mascarilla seguramente fue lo que le salvó del gesto adusto que debe haber puesto cuando directamente le hicieron notar estas cosas, de que eso que él ha hecho no se va a permitir. Y eso en un país como el nuestro, que ha tenido mucho golpe de Estado en su historia, y que no teniendo golpe de Estado siempre ha echado mano, inclusive ya en democracia, de la lógica de incorporar militares con la idea de que el orden se asocia directamente con aquello, o que eso tiene que ver con asuntos de operatividad que requieren un comportamiento como el que tienen los militares, ha sido también constante. De hecho, este gobierno tiene un elemento central con esas características. El presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa y otros colaboradores del presidente de la República están directamente vinculados a las Fuerzas Armadas, pero sometidas al poder civil y en el marco de lo que la Constitución establece, que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin lugar a dudas. Ha sido muy interesante esta jornada y me parece que hay que ponerlo en relieve, porque así nomás no se dicen estas cosas. No me imagino ni a los presidentes anteriores, por lo que ya hicieron, ni otros más adelante, que tengan la firmeza de poner en este tema, donde a veces se ve a los militares también un poco por fuera de lo que los civiles somos capaces de hacer, y se les atribuye una condición que no deben tener en democracia. Y a veces los militares se han creído esa historia y por eso han tratado de meterse de una u otra manera. Ahora hay que decirles cada uno en su lugar, porque en democracia todos tenemos uno. Pero el presidente de la República también ayer tuvo una reunión con el señor César Acuña y con los voceros de esta bancada en el Congreso de la República, que como ustedes saben, son una bancada que después de que habló el dueño, empezaron a alinearse de cara a lo que era la nueva versión del dueño. Porque inicialmente la bancada de Alianza para el Progreso, que es típica y ya está en su accionar, pues salió con mucha vehemencia y fue demasiado, diría yo, beligerante y confrontacional con el gobierno. Y tuvo a la cabeza de esa ofensiva contra el mandatario a personajes como el señor Chejade, que por supuesto su medianía intelectual lo ha llevado inclusive a insultar al presidente de la República y con un discurso claramente discriminador o un intento de desacreditar al presidente de la República por su comportamiento, ¿no es cierto? Porque lo que él le atribuye ha tenido el presidente de la República en su relación con el señor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, pues dijo una serie de barbaridades en el Congreso de la República, como por ejemplo que su incapacidad lo debe llevar a una afirmación tan torpe, tan burda y tan poco inteligente como la que dijo. Dice que la doctrina política dice que hay una teoría del pato rengo. O sea, el señor Omar Chejade hablando las tonterías que ya nos tiene acostumbrados. Pero claro, como lo habla, definiéndose como el gran jurista y haciéndose autofuegos artificiales, hay mucha gente que probablemente le cree, pero quienes algo conocen de doctrina política y de política saben que justamente ese comportamiento de Chejade es lo que habría que tratar de sacar de la política. Pero no estuvo ayer.
Entonces, o hay dos posibilidades, ¿no es cierto? O los Acuña, porque este es el partido del señor Acuña, actúan con un pragmatismo sin bandera y la verdad, por un lado, ajustan para después negociar y conseguir otras cosas que no se dicen en público, y para eso utilizan la escopeta de dos cañones. De haber tomado casi el norte de nuestro país con una agrupación política que ha crecido de manera importante, que es Alianza para el Progreso, de repente las mañas se le pegaron de quienes antes tenían el sólido norte y ahora tienen un juego de esa naturaleza. Por un lado, alguien como Chejade, y por otro lado, el propio Acuña yendo a hablar con el presidente de la República diciendo que van a apoyarlo en lo que se necesite para gobernar el país. ¿Qué cosa puede estar mediando en el camino para que puedan tener una actitud de esta naturaleza? Que lo que quiere Acuña para su gente es que, sobre todo aquellos que llegaron en elección popular a ser alcaldes, a ser presidentes regionales o a tener cargos de esa naturaleza, puedan tener en este último tramo la capacidad con recursos suficientes para hacer obras y dejar de alguna manera bien parado Alianza para el Progreso de cara a que esa sea su carta de presentación para el 2021. Es evidente. ¿Qué cosa tiene Alianza para el Progreso? A diferencia de otras agrupaciones como Unión por el Perú, como el FREPAP, como el Frente Amplio, en fin, como Somos Perú, como el Partido Morado, que no tiene gobiernos subnacionales. En cambio, que tiene gobiernos nacionales. En cambio, los otros no tienen y siempre están en esa negociación. Acción Popular también, pero ha tenido una actitud distinta. Aquí lo que ha pasado ayer, me da la impresión, es que, digamos, así como cuando uno juega Monopolio, pasa por Go y cobra 200, entonces ayer lo que han hecho es ir, de alguna manera, a pasarle la factura, política, digo, ¿no? O sea, ya te apoyamos, ahora ¿cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez? ¿Ah? Y han ido a acompañada del señor Acuña, que dice su vocero o uno de sus alfiles principales, el señor Valdés, de que el señor Acuña ha tenido durante todo este tiempo de pandemia muchísimo cuidado, no ha salido a la calle, ha estado personalmente cuidándose mucho, pero ayer era tan importante que tenía que ir a hablar con el presidente de la República. Es decir, no ha mandado cobranza coactiva tercerizada, sino ha ido de frente a explicar al presidente, a tono, dice, de crítica, llamado a atención y de propuesta, qué ejes y qué acciones debe sacar de aquí en adelante para que su gobierno le vaya bien. ¿Qué cosa significa en términos prácticos, concretos eso? Que son 22 votos que vienen de Alianza para el Progreso y que han sido significativos para que al presidente no le corten la cabeza en el Congreso de la República. Y claro, aquí también está expresado de una manera fehaciente, me parece, el cinismo en la política. Porque teniendo al señor Meléndez y al señor Aomonte, que son voceros de Alianza Progreso, que han sido, sobre todo Meléndez, muy agresivos con el presidente de la República, muy agresivos con el gobierno, y la señora Omonte también, con un tono distinto, que puede dar una apariencia distinta también, pero que han cuestionado, y de hecho votaron por la admisión de la discusión de la vacancia presidencial, y después en la discusión que se generó a propósito de la presentación del presidente y del propio abogado del presidente de la República, también le dijeron de todo al presidente de la República. Pero después optaron por votar en contra de la vacancia. Y ahí está un poco el resultado. Ojalá que esto que en política se suele hacer, es decir, conversar con las agrupaciones políticas, no signifique pues un cambio de las reglas para favorecer a determinada agrupación política que te dio tu voto. Porque me parece que no sería correcto, aunque parte de lo que la negociación política prevé es que también se puedan reunir para ponerse de acuerdo en algunas cosas en las que pueden tener interés común. Pero es evidente que aquí lo que ha pasado es, te apoyamos con la no vacancia y ahora aquí te pasamos la factura. Siempre política, por supuesto, porque el señor Acuña no necesita que le pasar la factura a nadie porque tiene plata como cancha, como ustedes saben. Pues media sala que estaba ayer reunida con el presidente de la República han sido adquisiciones del señor Acuña, porque él no convoca, él no adhiere, él no convence, él compra, él incorpora, él paga. Y las campañas que hacen, quienes junto con él terminan después siendo sus defensores principales en materia política, pues son el resultado de eso. Esa incondicionalidad que expresan algunos con Acuña no es pues natural, no es ideológica, no es doctrinaria, porque además el señor Acuña, de ideología,
digamos, la verdad, al parecer está muy alejado. Pero claro, con un país como el nuestro, eso no importa. Y él sí es un zorro, un sabido, como ha dicho la doctora Carmen González aquí en el programa, sabe hacer. No es tan fácil en un país como el nuestro conseguir lo que Acuña ha conseguido. Por eso es que tratar de, digamos, subestimarlo en términos de lo que pueda hacer el 21 es un error. Por eso es que hay que, con claridad, decir cuáles son sus pretensiones y en el marco de el develamiento de eso que él no quiere que se sepa, pues evidentemente elegir o no a él o a quienes él pueda poner en su partido para el 2021 como la oferta de Alianza para el Progreso. Ahí está la fotografía en Palacio de Gobierno. ¿Qué cosa dijo el señor Acuña a través de su cuenta Twitter luego de esta reunión? Vamos a mirar. Dice, en concreto, desde Alianza para el Progreso hemos exigido al Ejecutivo la puesta en marcha de un conjunto de medidas para generar empleo sin descuidar los temas de salud, educación y vivienda. De esta manera esperamos paliar los efectos adversos que tiene la pandemia en las poblaciones vulnerables. Ha dicho que ha ido a exigir. Esto es, digamos, un lugar común, porque lo que al presidente hay que siempre decirle es que haga esto que Acuña le está diciendo. Me parece que aquí hay una expresión política que el señor quiere dar para que se deje de ver lo que me parece, en términos de su relacionamiento político, el comportamiento que han tenido antes, ha significado la reunión de ayer. Para mí sí creo que ha sido una pasada de factura, por decirlo de alguna manera, digo siempre en términos políticos, ¿no? Eso es lo que dijo ayer a través de su cuenta de Twitter en una lista de mensajes que sacó adelante. El señor Luis Valdés, que es vicepresidente del Congreso de la República, es parte de Alianza para el Progreso, una persona muy cercana al señor Acuña y que por supuesto le hace en términos políticos los mandados, ha dicho que no van a apoyar el proyecto sobre el sistema de pensiones tras el acuerdo con el Ejecutivo. Efectivamente, ahí hay un acuerdo y un apoyo ya muy concreto en algo donde ellos están liderando esa comisión, porque el señor Monte está discutiendo la reforma en esta materia. Vamos a escuchar qué dijo el señor Valdés. Hay un acuerdo de conversar, de seguir analizando, de seguir evaluando y hasta que no tengamos una fórmula que nos permita generar el mayor bienestar para la población, no tendrá que aprobarse. Todos los proyectos que tengan esta ¿Como consecuencia de la reunión que hoy se sostuvo con el presidente? Claro que sí, eso ha sido producto de la reunión que hemos tenido el día de hoy con el Ejecutivo y eso es lo que ha faltado durante toda esta época y nuevamente, insisto, no tanto nosotros como parte del Legislativo, ¿no? Y el mismo presidente de la República han pedido las disculpas por esa falta de comunicación que ha habido de dos poderes del Estado tan importantes y que, digamos, manejan los hilos y destinos del Perú. Ahí está, para que ustedes puedan más o menos darse cuenta del toma y daca en la política. Es consecuencia de esa conversación donde tú me das y yo te doy y yo te devuelvo el favor que me hiciste. Está claro que por ahí han ido las cosas. Pero aquí quiero contarles algo que puede de alguna manera ser de utilidad y les recomiendo. Rodrigo Uprimi es uno de los principales constitucionalistas y profesores y académicos que hay en derecho en Colombia. De hecho, ha sido parte del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, en algunos momentos, profesor que trabaja de manera intensa en lo que él ha establecido debe tener un vínculo ineludible, que es la academia con el activismo. Es un trabajo bien importante desde Justicia, que es una organización de lo más interesante en Colombia. Ayer, a propósito de un envío que me hizo mi colega y amigo Juan Carlos Ruiz Molleda, que es director del área de Derecho Constitucional del IDL, un video que revisaba de él sobre los planteamientos que tiene, y en uno decía, y recomiendo que lo vean y que lean lo que él ha escrito sobre estos temas, hablaba de lo que se llama la racionalidad deliberativa, que es fundamental en términos de cómo la academia y quienes están vinculados a la política deberían hacer prevalecer las razones, los puntos de vista y las propuestas. ¿Con qué ánimo, con qué convicción? De convencer al otro, ¿no es cierto? La racionalidad deliberativa tiene que ser aquello que nos permita poder, en el conjunto de puntos de vista, por más diferentes que estos puedan ser, ¿no es cierto?, y por más radicalmente distintos que puedan ser, puede el ciudadano encontrar aquello que le sea satisfactorio para poder tomar una decisión por quién votar, por ejemplo. Pero la racionalidad deliberativa tiene que ver con que las posturas y los planteamientos tengan que ver con la honestidad intelectual, que tengan que ver con la viabilidad y la posibilidad de que se pueda concretizar lo que están proponiendo o lo que están discutiendo.
no cosas aberrantes que no tienen ningún sentido, que están cargadas y marcadas de demagogia. Y producto de esa deliberación racional, ¿no es cierto?, lo que se saca son las ideas para generar las políticas públicas que resuelvan un problema concreto. Cuando yo escuchaba eso, decía qué tan alejada está nuestra realidad de una cosa de esa naturaleza, porque aquí no es eso lo que prima, la capacidad de convencer al otro, porque mis razones son más consistentes sobre la que tú expones, en relación a las que tú expones, y lo que yo planteo sí puede resolver el problema que a ambos nos preocupa. No, aquí es la conveniencia. Si esto conviene, sí, si esto conviene, no. Pero ¿le conviene a la gente? No. Le conviene a la relación política que establecen entre estos actores en este toma y daca que acabo de reseñar. Pero bien interesante toda esa literatura que hay en torno a estos temas que son fundamentales. Es así como creo yo debería aproximarse más a los temas. Claro, alguien puede decir ingenuidad la tuya, porque aquí es lo que es la política más que deliberación o intercambio de planteamientos y propuestas sobre temas de interés público, se ha convertido en business on business y así es como se realiza. Sí, pero creo que nunca hay que perder el interés porque eso pueda cambiar, porque hay gente en la política decente también que quiere hacer cosas de esa naturaleza y hay que darles sin duda alguna oportunidad. Vayamos a los temas más fiscal judiciales, digamos, de alguna manera. El procurador Amado Enco ayer ha pedido que la fiscal Zoraida Ábalos, que es la fiscal de la Nación, se inhiba en la investigación a Martín Vizcarra. Ha dicho que como la fiscal de la Nación le ha mandado una carta notarial a una de las principales, si no la principal, comillas, testigo de este caso, de que si no se retracta la va a denunciar o la va a querellar, está descalificada para investigar. Y yo, digamos, conociendo a Amado Enco, y por supuesto él está haciendo su trabajo de procurador, discrepo de una cosa de esa naturaleza, porque además el presidente de la República solo puede ser, en el caso que así lo amerite, ser investigado por la Fiscalía de la Nación o efectivamente por el fiscal supremo que ella delegue a nombre de la Fiscalía de la Nación, pero ella finalmente es la que va a generar la acción concreta de cara al presidente de la República por el cargo que tiene. Pero no me parece que esto pueda desacreditar otra vez abajo lo que la señora pueda decir sobre la señora Zoraida Ábalos o sobre otros, porque lo que ella está haciendo es, en el entendido de que todo lo que la otra persona dice es falso, pues ejerciendo un derecho ciudadano de pedir la rectificación, porque de lo contrario, si no hace ninguna y no toma una medida bajo la idea de que tiene que matar independencia y no defenderse, es un asunto que puede terminar no solo mejorando su imagen, que ya en el caso del Ministerio Público es un asunto o sería un golpe importante, porque el Ministerio Público tiene que estar dotado de todo lo que la ley le da, pero del prestigio e independencia necesaria para perseguir al delincuente y no ser, como ha sido en otros casos, el delincuente. Entonces me parece que por ahí no debe ir, pero él expone estas razones que a mí me parece que no son suficientes para una decisión de esta naturaleza. Ahora, he visto también que ha casi resucitado el Procurador General de la Nación, porque saben ustedes que tenemos, ¿no?, un Procurador General de la Nación, Procurador General del Estado. ¿Sabían ustedes? El señor Soria se apellida. ¿Cómo se llama, Carlitos? Ni me acuerdo, la verdad. Daniel Soria, me parece. Carlitos, por favor, ayúdame con eso. Lánzame un salvavidas porque no sé cómo se llama el señor Soria, que está nombrado desde hace ya varios meses, muchísimo antes de la pandemia inclusive, y recién ha como aparecido el día de ayer. No sabemos en qué labores ha estado en los últimos tiempos. Habida cuenta han habido casos importantes en los que me parece hubiese tenido o se hubiese requerido de una actuación un poquito más diligente de quien tiene ese cargo, que por cierto se creó para supuestamente darle independencia a la Procuraduría y que no dependa de todo el aparataje del Ejecutivo y que no estén sometidas a la dinámica política que el Ejecutivo, por cierto, siempre pone. Daniel Soria es efectivamente. Gracias a Carlito de la Cruz, que está en la producción, por él darme ese dato concreto, y saludo también a mi colega y amigo Lincoln Bazán, que está en el control del switcher. El señor Alarcón. ¿Quién es el señor Alarcón? El señor Alarcón es el mascarón de proa, es el estandarte de la lucha contra la corrupción que le presenta al país el señor Antauro Humala, que han dicho los UPPistas van a de todas maneras lanzar a la presidencia de la República el año 2021, o sea, el próximo año. Y ayer conversaba con una persona que, claro, yo diría, no voy a decir el nombre, pero me parece que es más oportunista que política, en el sentido de que, claro, se ha aproximado en los últimos tiempos a Antauro Humala porque siente que hay una posibilidad para poderse reubicar en la política después de
que no le ha ido tan bien en los últimos tiempos. Pero en fin, cada uno toma su decisión en la dirección que le parece. Lo que quería decir, y me decía esta persona en una conversación que tuvimos, que no fue muy larga, pero fue interesante, de que varias de las cosas que están sucediendo en las regiones, cuando el presidente de la República visita las regiones, ahora, es verdad, hay un descontento porque el Ejecutivo no ha estado actuando diligentemente en muchos temas, pero si ustedes han podido notar en las últimas, 2, 3 semanas, el presidente de la República llega a una zona y, digamos, le espera ahí una especie de portátil, no para saludarlo y recibirlo bien, sino para insultarlo, para decir que es un desgraciado, para decir que es un corrupto, para hablar de Richard Swing, para decir tal o cual cosa. Sucedió en Chanchamayo hace un par de días y ha sucedido en algunas otras regiones. Me decía esta persona que parte de la estrategia de los antauristas, sobre todo, es, ya que no han tenido la posibilidad de sacar adelante lo que querían, que era vacar al presidente de la República, van a movilizar a sus bases, que sí tienen, porque están relacionadas a, por supuesto, un conjunto de personas que seguramente ven en Antauro Humala a alguien como ellos, que puede impulsar los cambios que demagógicamente él plantea. Y tienen esa capacidad de movilización, sobre todo en algunas regiones, para poder generar incidentes de naturaleza, que no son hechos políticamente muy significativos, porque no mueven a mucha gente, pero que sí genera un incidente que la prensa inevitablemente tiene que tomar, y entonces el presidente aparece como muy cuestionado. Y me decía, ya que en el Congreso no se pudo, van a mover la gente y cada vez que el presidente vaya, van a ir por ahí con manifestaciones de esta naturaleza. En algunos casos directamente y en otros casos asusando para que personas con el legítimo interés de que el gobierno atienda, de reclamarle al gobierno que atienda mejor los problemas que están demandando hace tiempo, para que se note que hay una presencia ahí a la base. Y de hecho ya están trabajando todos de cara al 2021. Porque han perdido ya, creen, la posibilidad de que ahora puedan conseguir este objetivo que tenían, que era sacar al presidente de la República. Vamos a ver cómo pasa lo de Antauro y cómo llega a Unión por el Perú de legitimada o no ante la población de cara a una elección que va a ser, por lo que estamos viendo ya, muy particular. Porque en los últimos días la intensidad con la que las personas empiezan a meterse a los partidos políticos demuestra de que la cosa no ha cambiado y el resultado probablemente termine siendo muy parecido a lo que hemos tenido en los últimos años. Pero el señor Alarcón, y me iba yo, y disculpen ustedes que me haya ido por otro lado, es una pieza clave del señor Antauro Humala. Ha acusado al Ejecutivo de que es el gobierno el que está coordinando con algunas bancadas su destitución de la Comisión de Fiscalización. Y ha dicho que son los morados y los del Frente Amplio los que están trabajando para el gobierno con esta finalidad. Vamos a escuchar al ya de bastante desprestigiado señor Alarcón. Definitivamente hay una coordinación desde el Ejecutivo. Yo soy incómodo para el Ejecutivo y están articulando por medio de estas dos bancadas. La bancada del Frente Amplio y el Partido Morado. O sea, yo no estoy en la búsqueda de audios, no estoy en busca de algún tipo de trabajo ilícito o irregular. Nosotros estamos trabajando en base a documentos, esperamos que nos amplíen el trabajo que hemos solicitado en el Pleno para llegar al fondo del asunto en la investigación de las contrataciones, no solamente de Richard Cisneros, sino de todos los miles de Cisneros que hay en el Perú. Dice el señor Alarcón de que él no está detrás de los sábados y no está buscando esas cosas, que él está trabajando solo con documentos. A ver, ponga ahora que hay la posibilidad en las redes sociales de poner manito, levante la mano que nos están siguiendo en redes, digo, y saludo a que nos están siguiendo a través de la radio, la televisión, y no tiene que esa posibilidad, pero en las redes solamente para hacer el ejercicio. Levante la mano si hay alguien que le cree al señor Alarcón que él no está detrás de todo este interés de, por supuesto, por un asunto personal, de que tiene que salvar su propio pellejo, pero por supuesto de generar también un ambiente de desestabilización de tal magnitud que el señor Antauro Humala se convierte en una opción que no está detrás ni de los audios, ni de las grabaciones, ni de todas estas cosas que hoy día están moviendo la política. Y algunos medios de comunicación con entusiasmo amplifican, arman historias y casi convierten ya en conspiradores o delincuentes, a quienes por supuesto la justicia tiene que investigar para ver qué grado y qué vínculo tuvieron con hechos que todavía no se demuestran que del todo han sido delictivos. Y eso el Ministerio Público lo tiene que hacer. La Fiscalía de la Nación, creo yo que si es una garantía, ha dicho que, medie lo que sea, van a hacer las investigaciones que se deben hacer, incluir al presidente si es necesario también. Pero el señor Alarcón dice que él es incómodo. Claro, él es incómodo, es verdad, pero es incómodo para el país. Porque qué vergüenza da, de verdad lo digo con toda sinceridad, tener a alguien
con esas características en el Congreso de la República, utilizando su cargo para él defenderse. Que el señor tiene derecho a defenderse de todas las acusaciones que le hacen, sin lugar a duda. Es parte de lo que el Estado Constitucional de Derecho prevé en lo que se llama el debido proceso. El señor debe tener su abogado, el señor debe estar enterado sobre qué lo están acusando, el señor debe tener doble instancia, el señor tiene que tener todo. Pero ¿qué cosa es lo que hasta ahora se ha podido conseguir sobre el señor Alarcón? La convicción del Ministerio Público de que ha estado involucrado en actos de corrupción, al punto, cosa que no pasa con otras autoridades porque el Ministerio Público no llega a esa convicción necesariamente en todos los casos, pero en este caso sí, de que han pedido al Congreso que le levanten el fuero parlamentario, es decir, que lo hagan común y corriente para que pueda ir a responder al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y tiene 3 acusaciones constitucionales por delitos graves contra el Estado. Y junto con eso, por supuesto, el antecedente de lo sacaron de la Contraloría General de la República y el comportamiento que ha tenido jugando en pared con el señor Merino de Lama, que ayer le han puesto su estate quieto y ayer, digamos, le han hecho notar, y ojalá sus capacidades, que a veces se muestran no con muchas luces, le haya sido suficiente para entender lo que ayer el presidente y las Fuerzas Armadas le dijeron directamente. Pero en ese emprendimiento, digamos, que algunos entienden, solo es de ellos dos. No. Aquí ha habido gente detrás que, por supuesto, ha estado en esta intentona buscando generar un ambiente de desestabilización. Eso hace al presidente de la República libre de cualquier posibilidad de que se le investigue y si se identifica algún vínculo nexo con algo ilícito, pues esto quede o pase desapercibido de ninguna manera. Tanto el presidente de la República y sobre todo el Ministerio Público tienen la obligación y el deber de ir hasta las últimas consecuencias en ese caso y llevar al presidente a donde se le tenga que llevar, pero en el marco de lo que la Constitución claramente establece para alguien que tiene un cargo de esa naturaleza. Y es que termina su mandato y se le lleva al sistema de administración de justicia. Cualquier otra acción de cara a acontecimientos de esa naturaleza que a ustedes le pueden haber, como a nosotros, afectado y mortificado y molestado, escuchar esas cosas. Pero eso no es suficiente para lo que ellos querían. Por eso es que lo que ha sucedido el día de ayer, al margen de quién hoy día está en la presidencia de la República, sino como una afirmación necesaria y pertinente en democracia, el presidente de la República ha ido y ha puesto a quienes tenía que poner en su sitio. A las Fuerzas Armadas se les ha dicho, ustedes han madurado, ustedes ahora son más profesionales, ustedes ahora tienen una convicción democrática y hoy día tienen una convicción por el Estado de Derecho. Y por lo tanto no tienen que meterse en política y mirando al presidente del Congreso de la República le ha dicho y los malos políticos no tienen que generar ningún nivel de o ningún accionar o ninguna acciones para traerse abajo ese principio fundamental del sistema democrático. Y es que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que no se puede utilizar las Fuerzas Armadas para fines particulares, para fines subalternos, para fines mezquinos, que es, por ejemplo, involucrarlos en un intentona, golpe de Estado, había cuenta no le gusta un presidente de la República por una otra razón. Y en el caso particular de lo que ha sucedido en las últimas semanas, por el encargo de quienes han sostenido al señor Merino de Lama en la presidencia del Congreso de la República, que son agrupaciones políticas de propiedad de gente que tiene intereses en el manejo de determinados sectores del Estado. Por eso es que cuando le hacen llegar el mensaje al señor Inchaustegui, que es de Acción Popular, hijo de Juan Inchaustegui, ¿no es cierto? Se llama Miguel el hijo, le dicen, mira, el gabinete se va a tercerizar y tú no te preocupes que tú sí te quedas en tu puesto. ¿Qué significaba tercerizar el gabinete si es que esta intentona terminaba materializándose o terminaba concretizándose? ¿Qué hubiera significado? Que por supuesto le hubieran dado a quienes estaban detrás de toda esta movida el sector que hace tiempo vienen añorando para manejar las cosas de acuerdo a sus intereses. Entienda usted que a un Luna Boys le iban a dar la SUNEDU para que ustedes más o menos imaginen ya qué haga, después de que hizo correctamente esa institución al cerrar
¿no es cierto?, esto que efectivamente no era una universidad, sino era claramente una estafa. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Por eso, al margen de la simpatía o la antipatía que pueda tener con el presidente de la República, que creo yo, y hay una evaluación más objetiva de cómo ha manejado las cosas, por ejemplo, en la pandemia, después, salvo el primer momento que hizo cosas que nos parecen más o menos bien y razonables, que por supuesto luego ha sido muy deficitario, al margen de eso, es importante que se hagan estas afirmaciones de cara al fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho. Hemos presentado el editorial con Glaxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.